Se suponía que sería solo una cena familiar, de esas de viernes por la noche, llenas de risas y conversaciones ligeras. Pero bastó una mirada, y todo lo que ella creía sobre su matrimonio se vino abajo. En esa mesa, sentados frente a frente, estaban su esposo, el hombre con quien compartió más de 20 años de su vida, y la novia de su hijo, Valentina. La chica reía, se sonrojaba, bajaba la mirada de una forma que hasta entonces parecía timidez. Pero era mucho más que eso, era culpa. Y en ese instante, una sensación sofocante tocó a Esperanza. Sintió que había algo entre su esposo y la novia de su hijo, algo para lo que no estaba lista. Lo que empezó como una ligera sospecha terminó convirtiéndose en una pesadilla que destruyó a toda la familia. Hasta hoy, Esperanza se pregunta si debió investigar aquella situación. Ya está al aire. ¿Tú perdonarías? Aquí tú eres el jurado y decides en los comentarios si perdonarías o no historias de traición y dilemas amorosos. Antes de sumergirnos en esta historia, quiero que participes conmigo en este juicio. Escribe en los comentarios desde qué ciudad y país estás viendo este video. Es increíble ver cómo personas de todo el mundo reflexionan juntas sobre dilemas de amor, traición y perdón. Hoy conocerás la historia de Esperanza, una mujer que creía haber construido un hogar sólido, basado en el respeto y la confianza. Casada con Marcos por más de 20 años, siempre pensó que el amor entre ellos resistiría cualquier crisis. Tenían un hijo de 18 años, Daniel, un chico amable, estudioso, que recientemente había comenzado una relación. Esperanza adoraba a Valentina, la novia de su hijo. La muchacha parecía educada, dulce, incluso la ayudaba en la cocina cuando visitaba la casa. Todo parecía perfecto, hasta que pequeños detalles empezaron a cambiar. Marcos, el esposo, comenzó a elogiarla demasiado. Valentina es muy madura para su edad, decía, sonriendo de una manera que antes solo tenía para Esperanza. Y lo que al principio parecía mera admiración, pronto empezó a sonar extraño. Pero Esperanza no quería creerlo. Después de todo, ¿cómo imaginar algo así? ¿Cómo concebir que su propio marido pudiera estar involucrado con la novia de su hijo? Era impensable, era monstruoso, pero a veces la verdad se esconde en las cosas más simples. Una mirada, un roce, un silencio mal explicado. Y tú, notando esas señales, ¿tendrías el valor de confrontar? ¿O esperarías más pruebas antes de actuar? Los días siguientes a aquella cena estuvieron llenos de pequeñas coincidencias que comenzaron a corroer la paz de Esperanza. Valentina empezó a aparecer en la casa incluso cuando Daniel no estaba. A veces decía que había olvidado algo, otras que quería sorprenderlo. Pero Esperanza notaba que quien realmente se sentía cómoda era Marcos. Reían juntos con naturalidad, hablaban de películas, de música, de la vida, como si compartieran algo más que una simple convivencia. Y lo peor, Marcos, que siempre había sido reservado, ahora parecía más vivo, más ligero, diferente. Una tarde, mientras ordenaba la sala, Esperanza encontró sobre la mesa un vaso con jugo a medio terminar, el mismo sabor que Valentina siempre pedía. El detalle sería insignificante, si no fuera porque Daniel estaba de viaje con sus amigos ese fin de semana. Tal vez fue una coincidencia, pensó, tratando de apartar la idea absurda que comenzaba a germinar. Pero el corazón no se engaña tan fácilmente. En los días siguientes, los horarios de Marcos empezaron a cambiar. Llegaba tarde alegando compromisos de trabajo. Su perfume era otro, su humor también. Y una noche, cuando fue a ducharse, Esperanza tomó su celular, algo que nunca antes había hecho. Le temblaban las manos. Sabía que si encontraba algo, nada volvería a ser igual. Pero la pantalla estaba bloqueada con una contraseña. Una nueva contraseña. Fue como un golpe en el estómago. Marcos nunca había tenido secretos. Nunca había necesitado esconder nada. Desde ese momento, Esperanza comenzó a observar con atención cada gesto, cada mirada entre su esposo y la joven. Y una tarde de domingo, mientras preparaban el almuerzo, vio algo que le cortó la respiración. Valentina y Marcos se miraron de un modo distinto. Una mirada fugaz, pero cargada de algo, imposible de ignorar. Esperanza quedó paralizada. El mundo pareció girar. Sintió la garganta seca y las manos húmedas. Por un instante deseó estar equivocada, pero el instinto gritaba dentro de ella. «Hay algo mal». Esa noche Esperanza no durmió. Observó a su esposo dormir a su lado tan tranquilo, tan seguro, como si el mundo siguiera siendo el mismo. Pero dentro de ella, algo ya había cambiado para siempre. Y tú, en su lugar, ¿tendrías el valor de confrontar lo imposible?
¿O esperarías más, arriesgándote a que la verdad se volviera aún más dolorosa? El destino de Esperanza estaba a punto de dar un giro, y la respuesta que tanto temía llegaría de la forma más inesperada. A la mañana siguiente, Esperanza intentó actuar como si nada hubiera pasado. Preparó el desayuno, llamó a Daniel a la mesa y fingió normalidad, pero cada sonido de la casa le recordaba que algo estaba mal. Marcos bajó con el celular en la mano, el mismo celular que ahora tenía contraseña, y le dio un beso distraído en la frente. ¿Dormiste bien?, preguntó sin esperar realmente una respuesta. Esperanza solo sonrió, pero por dentro el estómago se le revolvía. ¿Dormir bien? Había pasado la noche entera imaginando qué significaba realmente aquella mirada entre Marcos y Valentina. Durante el día trató de convencerse de que estaba exagerando, hasta que recibió un mensaje de Daniel. «Ma, Valentina está rara conmigo. Apenas habla, parece distante. ¿Habré hecho algo mal?». Esperanza sintió el corazón apretarse. La joven que antes parecía enamorada ahora evitaba a su hijo. ¿Era coincidencia o culpa? Esa misma tarde Valentina volvió a aparecer por la casa. Dijo que quería recoger una blusa olvidada. Esperanza la recibió con una sonrisa tensa, observando cada movimiento. La chica estaba nerviosa. Hablaba demasiado rápido y evitaba mirarla a los ojos. Cuando Marcos llegó, el ambiente cambió. Se detuvo en seco al ver a Valentina allí y ella, sin decir una palabra, salió apresurada. Esperanza lo notó todo, ese instante de incomodidad, ese silencio cargado de algo que nadie se atrevía a nombrar. Esa noche, mientras lavaba los platos, Esperanza escuchó un sonido proveniente del despacho. Pasos, un murmullo. Abrió lentamente la puerta y vio a Marcos al teléfono. «No podemos seguir así, esto va a salir mal», decía él con voz baja y angustiada. Esperanza retrocedió con el corazón latiendo en la garganta. ¿Con quién? ¿Hablaba? Esperó a que colgara, volvió a la cocina y fingió estar terminando la cena. Cuando Marcos se acercó, ella soltó sin pensar. «¿Con quién hablabas?». Él dudó apenas por un segundo. «Con un cliente», respondió intentando cambiar de tema. Pero Esperanza notó el detalle. Aún sostenía el teléfono bloqueado, apretándolo contra el cuerpo como quien teme ser descubierto. Esa noche marcó un punto de no retorno. Esperanza decidió que ya no esperaría más. Si había un secreto, lo descubriría, costara lo que costara. A la mañana siguiente, cuando Marcos salió para el trabajo, tomó las llaves de su oficina. Un impulso casi incontrolable guiaba sus pasos. Dentro, entre papeles y carpetas, encontró un sobre. Y dentro de él, una fotografía. Esperanza sintió que el suelo desaparecía bajo sus pies. En la imagen, Valentina sonreía, una sonrisa íntima, familiar, y la mano de Marcos descansaba sobre su hombro. La sangre se le fue del rostro. El corazón, antes acelerado, ahora parecía de hielo. Todo lo que temía empezaba a confirmarse. Pero lo más perturbador aún estaba por venir, porque junto a la foto había una carta, y lo que estaba escrito allí cambiaría todo lo que creía saber sobre su propio marido. ¿Y tú? Si estuvieras en el lugar de Esperanza, ¿tendrías el valor de leer hasta el final? Esperanza se sentó en el escritorio con las manos temblorosas sosteniendo la carta. El papel estaba cuidadosamente doblado, como si alguien lo hubiera guardado por mucho tiempo. Al abrirlo percibió un ligero aroma a perfume. El mismo perfume que usaba Valentina. Las primeras líneas parecían inocentes. «Nunca pensé que esto pudiera pasar. No así. Pero cada vez que estoy contigo, siento que hago algo mal y al mismo tiempo inevitable». El cuerpo de Esperanza se heló por completo. Era la letra de Valentina. Joven, delicada, con pequeños corazones sobre las íes. Siguió leyendo sin aliento. «Me haces sentir viva, diferente a todo lo que he vivido hasta ahora. Sé que él, Daniel, no lo entendería y no quiero lastimarlo, pero lo que siento por ti no es lo mismo que siento por él». La mente de Esperanza colapsó. Él era su hijo. La carta era una confesión. Valentina se estaba declarando a Marcos. Esperanza llevó la mano a la boca conteniendo un grito. Las lágrimas cayeron sin aviso, calientes, amargas. Durante años había confiado en su marido, y ahora lo único que quedaba era una mezcla de asco y desesperación. Pero lo peor estaba en el párrafo final. «Si las cosas se salen de control, prométeme que no dejarás que nadie lo descubra». Sería el fin para todos nosotros. Esperanza dejó caer la carta. Se sentía como si el suelo se abriera bajo sus pies. La traición era una herida, pero lo que acababa de leer era algo más enfermo. Una red de mentiras que envolvía no solo a ella,
sino también a su hijo. Horas más tarde, cuando Marcos volvió a casa, fingió estar dormida, pero por dentro el corazón ardía de odio y miedo. Él se acostó a su lado, suspiró y murmuró algo como «todo va a estar bien». Esperanza cerró los ojos con ganas de gritar. A la mañana siguiente, Daniel llegó cabizbajo. Dijo que Valentina ya no respondía a sus mensajes. Terminó conmigo sin explicaciones, ma. Dijo que necesitaba un tiempo. Parecía devastado. Esperanza tragó en seco. La culpa, la rabia, el amor por su hijo, todo se mezclaba. Lo miró y sintió el corazón romperse. Daniel no tenía idea de que quien lo traicionaba era su propio padre, pero aún había algo que Esperanza no entendía. ¿Por qué Valentina habría dejado esa carta? ¿Y por qué Marcos la guardaba en su oficina tan a la vista? Esa noche decidió enfrentarlo. Esperó a que Daniel durmiera. La casa estaba en silencio cuando entró al cuarto con la carta en la mano. «Esto», dijo arrojando el papel sobre la cama. «¿Me lo explicas, Marcos?» Él palideció. Su mirada fue directo al sobre y todo su cuerpo pareció encogerse. «Esperanza, por favor, no es lo que piensas. No es lo que pienso». Su voz sonó firme, casi helada. «Entonces dime, ¿qué es esto? ¿Una chica de 18 años, novia de tu hijo, escribiéndote me haces sentir viva?» Marcos respiró hondo, intentando mantener la calma. «Iba a contarte todo, pero no sabía cómo». Esperanza rió. Un risa sin vida, sin humor. «¿Contarme qué, Marcos? ¿Que te enamoraste de la novia de tu propio hijo? ¿Que destruiste nuestra familia con tus propias manos?» Él bajó la cabeza. El silencio duró unos segundos que parecieron eternos. «No fue un accidente», dijo por fin. «Y no empezó como tú crees». Esperanza sintió un escalofrío recorrerle la espalda. «¿Cómo así?» Marcos levantó la mirada y por primera vez parecía verdaderamente roto. «Valentina me buscó primero. Ella sabía cosas sobre mí, cosas que tú no sabes». Esperanza quedó inmóvil. «¿De qué estás hablando, Marcos?» Él dudó, pero las palabras salieron como si llevaran años atormentándolo. «Valentina es hija de alguien a quien intenté olvidar hace mucho tiempo». El aire desapareció de la habitación. Esperanza sintió un frío subirle por la nuca. «¿Qué?», susurró. Marcos bajó la vista. «Su padre. Es mi hermano». Esperanza retrocedió tambaleando, apoyándose en la pared. La cabeza le daba vueltas. Nada tenía sentido. Y al mismo tiempo todo empezaba a encajar de manera aterradora. «¿Entonces, ella es tu sobrina?», preguntó apenas en un hilo de voz. Marcos solo asintió. Esperanza sintió que el mundo se derrumbaba por segunda vez esa noche. «¿Y tú? Si descubrieras que tu esposo mantenía un romance con su propia sobrina y que además ella era la novia de tu hijo, ¿tendrías el valor de escuchar el resto de la historia? ¿Tú perdonarías?». Esperanza se quedó inmóvil con los ojos clavados en Marcos. El silencio pesaba como una piedra. Solo se oía el tic-tac del reloj y la respiración entrecortada de ambos. «Empieza a hablar», dijo ella finalmente, «y no me ocultes nada». Marcos pasó las manos por el rostro, como si quisiera borrarse a sí mismo. «Hace muchos años, antes de conocerte», empezó con voz quebrada, «mi hermano mayor Julián se metió en cosas sucias. Drogas, dinero fácil, negocios con gente peligrosa. Yo intenté ayudarlo, pero era imposible. Terminó desapareciendo. Creí que estaba muerto». Esperanza lo miraba sin pestañear, intentando entender a dónde iba esa historia. Años después, continuó, apareció una mujer con una niña en brazos. Dijo que era hija de Julián. Me pidió ayuda. Decía que él había muerto huyendo de deudas. Yo no supe qué hacer. Le di dinero, las ayudé un tiempo. Pero un día se fueron sin decir adiós. Esperanza tragó saliva. ¿Y esa niña? ¿Era Valentina? Marcos asintió lentamente. Sí, pero cuando la vi de nuevo ya era una mujer. No la reconocí al principio. Ella sí me reconoció a mí. Dijo que había venido a agradecerme y a entender mejor a su familia. Yo no sospechaba nada raro. Hasta que empezó a acercarse demasiado. Esperanza se cruzó de brazos. ¿Acercarse? ¿Cómo, Marcos? ¿Qué hiciste tú? Nada al principio, respondió él. Pero ella sabía cosas que solo alguien de mi pasado podía saber. Me hablaba de Julián, de mi madre, de lugares que nadie más recordaba. Y hizo una pausa larga. Empezó a insinuar que él había muerto por mi culpa. Esperanza frunció el ceño. ¿Por tu culpa? Marcos bajó la cabeza. Hubo una noche, susurró. Una pelea. Julián estaba fuera de sí, drogado, violento. Tenía una pistola. Dijo que iba a matarse. Yo traté de quitársela y se disparó. Murió delante de mí. Me asusté, lo escondí todo. Dije que había desaparecido. Nadie sospechó. Solo su hija. Lo supo. El silencio fue absoluto. Esperanza dio un paso atrás con lágrimas en los ojos. Entonces, ¿todo esto fue una venganza?
Marcos asintió con un nudo en la garganta. Valentina se acercó a Daniel solo para llegar a mí. Me sedujo Esperanza. Me manipuló. Quería destruirme desde adentro. Y lo consiguió. Esperanza lo miró con una mezcla de horror y lástima. ¿Y tú?, preguntó con voz temblorosa. ¿También la amaste? Marcos cerró los ojos. No lo sé, era una mezcla de culpa y deseo. Cada vez que la veía a Julián, pero también veía la posibilidad de redimirme. Me decía que podía protegerla, que podía reparar el pasado. Pero ella, sus ojos se llenaron de lágrimas. Ella solo quería verme arder. Esperanza lo escuchó en silencio. Por dentro sentía que algo se rompía irremediablemente. Ya no se trataba solo de una infidelidad. Era una historia de muerte, sangre y venganza. ¿Y Daniel?, preguntó casi susurrando. ¿Sabes lo que esto significa para él? Marcos asintió derrotado. Lo sé, pero no puedo decírselo. Si él se entera, no solo perderá a su novia, perderá a su padre. Y tú también me perderás a mí. Esperanza lo miró con repulsión. Ya te perdí, Marcos. Desde el momento en que tocaste a esa chica, te perdí para siempre. Marcos quiso acercarse, pero ella retrocedió. Él se detuvo, sabiendo que no había retorno. En los días siguientes, Esperanza fingió normalidad. Preparaba la cena, sonreía a Daniel, mantenía la rutina. Pero por dentro planeaba algo. No podía quedarse callada. No después de lo que había descubierto. Una tarde siguió a Valentina. La vio entrar a un motel en las afueras de la ciudad. Esperó en el auto, temblando de rabia y miedo. Y cuando Marcos llegó minutos después, su corazón se rompió en 1000 pedazos. La historia no había terminado. Seguían viéndose. Esperó hasta que salieran. Valentina bajó primero, con expresión seria, sin rastro de pasión. Marcos la seguía cabizbajo. Ella se giró, le dijo algo al oído y se fue sin mirar atrás. Esperanza no escuchó las palabras, pero vio el gesto. Valentina lo miró con desprecio, como si ya hubiera ganado. Esa noche Esperanza lo enfrentó de nuevo. «La vi», dijo, entrando a su cuarto con los ojos llenos de fuego. «Sé que todavía la ves». Marcos se sentó en la cama, agotado. «Ella me amenaza», dijo. «Tiene pruebas, fotos, mensajes. Si no sigo viéndola, los enviará a Daniel». Esperanza apretó los puños. «¿Y qué vas a hacer? ¿Seguir humillándote? ¿Dejar que destruya a nuestra familia?» Marcos no respondió. Solo bajó la cabeza resignado. Esperanza sintió que la rabia se transformaba en algo más frío. Ya no era solo dolor, era determinación. Si Valentina quería jugar con su familia, tendría que enfrentarse a una madre. Esa noche Esperanza buscó a la joven. La esperó frente a su casa bajo la lluvia. Cuando Valentina bajó del taxi, Esperanza la interceptó. «Tenemos que hablar», dijo, con la voz firme. Valentina la miró sin sorpresa. «Sabía que vendrías». «¿Por qué haces esto?», preguntó Esperanza con lágrimas contenidas. «¿Por qué destruir a mi hijo?». «¿A mi familia?». Valentina la observó en silencio y luego sonrió con una frialdad escalofriante. «Porque tu marido destruyó a la mía». Sacó del bolso una pequeña fotografía vieja. «Él mató a mi padre y ahora está pagando». Esperanza miró la foto. Un hombre joven, sonriente, abrazando a una niña pequeña. Detrás, el nombre Julián escrito a mano. Valentina guardó la foto y se acercó un paso más. «Tú no sabes lo que es ver morir a alguien que amas por culpa de otro. Tú no sabes lo que es crecer con odio. Yo solo estoy devolviendo el dolor». Esperanza respiró hondo intentando mantener la calma. «Valentina, escucha. Si de verdad quieres justicia, hay otras formas. Pero lo que estás haciendo no es justicia, es venganza. Y la venganza solo te dejará vacía». Valentina sonrió casi con ternura. «¿Vacía?», susurró. «Ya lo estoy. Solo me queda esto». Y se marchó, dejándola bajo la lluvia con el alma hecha pedazos. Esa noche, Esperanza supo que nada volvería a ser igual. Pero también supo algo más. No iba a permitir que Valentina destruyera a Daniel. Si Marcos había cometido errores, ella cargaría con las consecuencias. Pero no dejaría que su hijo sufriera, porque cuando una madre ama no se rinde. Y Esperanza estaba a punto de demostrarlo. Durante días, Esperanza no pudo dormir. Cada vez que cerraba los ojos, veía a Valentina sonriendo, veía a Marcos mintiendo, veía a su hijo destruido. Pero en lugar de quebrarse, algo dentro de ella despertó. Ya no iba a llorar. Iba a luchar. Empezó a observar todo con atención. Los horarios, los mensajes, los movimientos de Marcos y de Valentina. Y un detalle la intrigó. Había llamadas de números desconocidos siempre en la madrugada. Marcos decía que eran del trabajo, pero Esperanza no era ingenua. Una noche esperó a que él se durmiera, tomó el teléfono y marcó el último número registrado. Después de 2 tonos, una voz femenina contestó. «¿Marcos?». Esperanza respiró hondo. «No», dijo,
Soy su esposa. Hubo un silencio. Y luego una risa suave, familiar. Hola, Esperanza. Era Valentina. El corazón de Esperanza latía con fuerza, pero su voz salió firme. Esto termina hoy. No voy a dejar que destruyas a mi familia. ¿Tu familia?, repitió Valentina burlona. La misma familia que nació de una mentira. Tu marido es un asesino, y tu hijo solo está pagando el precio del pecado de su padre. No te atrevas, gritó Esperanza. Valentina se rió de nuevo, fría, casi disfrutando del dolor ajeno. Ya es tarde, Esperanza. Lo que empezó hace 20 años no se detiene ahora. Y cortó. Esperanza se quedó mirando el teléfono, con las manos temblando. Sabía que Valentina planeaba algo, pero no imaginaba cuán lejos estaba dispuesta a llegar. 2 días después, Daniel llegó a casa con los ojos rojos. Había recibido un mensaje anónimo, una foto de su padre y Valentina abrazados. ¿Qué significa esto, mamá?, preguntó furioso sosteniendo el teléfono. Esperanza intentó calmarlo. Hijo, por favor, no saques conclusiones. ¡Conclusiones!, gritó Daniel. ¿Es verdad o no? Mi novia y mi padre... No pudo terminar la frase. Salió corriendo, cegado por la rabia. Esperanza intentó detenerlo, pero fue inútil. Y esa fue la última vez que lo vio entero. Marcos volvió a casa al anochecer. Cuando Esperanza le contó lo ocurrido, su rostro se descompuso. Valentina lo hizo. Murmuró con voz hueca. Te lo dije. Ella quiere destruirnos. Entonces ve y arréglalo, dijo Esperanza con frialdad. Pero esta vez hazlo sin mentiras. Marcos asintió. Tomó el coche y salió en busca de su hijo. Horas después, Esperanza recibió una llamada. Era el hospital. Daniel había tenido un accidente. Cuando llegó, lo encontró inconsciente, con tubos y vendajes. El médico explicó que había chocado en la carretera, probablemente en estado de shock. Marcos estaba junto a la cama, llorando como un niño. Esto es culpa mía, todo es culpa mía, repetía una y otra vez. Esperanza lo miró con el rostro empapado en lágrimas. Por un momento quiso abrazarlo, pero algo en su interior se lo impidió. En el pasillo escuchó a una enfermera hablar por teléfono. Sí, señora, el joven está estable, pero debe venir a firmar los papeles del seguro. ¿Su nombre? Valentina, respondió una voz al otro lado. Esperanza sintió que el aire se le escapaba. Valentina estaba allí, corrió hacia la entrada. Y sí la vio, de pie, tranquila, observando desde lejos la habitación donde Daniel luchaba por su vida. Esperanza se acercó, furiosa. Ya basta, Valentina. Míralo, ¿eso querías? ¿Verlo morir? Valentina giró lentamente la cabeza. Sus ojos no mostraban culpa, sino una calma escalofriante. No quería que muriera, dijo. Solo quería que sintieran lo que yo sentí. Tú estás enferma, gritó Esperanza. Valentina sonrió apenas. ¿Enferma? No, solo cansada. Tu marido mató a mi padre y siguió viviendo como si nada. Ahora que su hijo sufre, tal vez entienda lo que yo viví. Esperanza se acercó un paso más. Si de verdad querías justicia, habrías ido a la policía. Pero esto, su voz se quebró. Esto es crueldad. Valentina guardó silencio unos segundos. Y luego murmuró algo que heló a Esperanza. ¿Y si te dijera que no todo lo que te contó Marcos es verdad? Esperanza la miró confundida. ¿Qué quieres decir? Que tal vez tu marido no solo le quitó la vida a mi padre, sino algo más. ¿Qué? Susurró Esperanza. Valentina la miró directo a los ojos. A mí, Esperanza se quedó sin palabras. ¿Qué estás diciendo? Pregúntale a él, respondió Valentina girando sobre sus talones. Pero date prisa. Tal vez no tengas mucho tiempo. Y se fue, dejando un silencio que dolía más que cualquier grito. Esa noche Esperanza volvió al hospital. Daniel seguía dormido. Marcos estaba junto a la cama mirando por la ventana. Necesito que me digas la verdad, dijo ella entrando sin rodeos. Ya te la dije, susurró él. ¿Toda? Lo interrumpió. Porque Valentina me dijo algo más. Dijo que tú le quitaste algo a ella. Marcos la miró, con lágrimas acumulándose en los ojos. Esperanza, no entenderías. Inténtalo, exigió ella. Él respiró hondo. Cuando Julián murió, la niña estaba allí. Vio todo. Yo intenté protegerla, llevarla lejos, esconderla del escándalo. Pero se detuvo. Cuando la policía llegó, dije que era mi hija. Esperanza lo miró horrorizada. ¿Qué? La crié durante un tiempo, Esperanza, hasta que su madre vino por ella. Pero por la ley, por unos meses. Valentina fue mi hija adoptiva. El silencio fue absoluto. Esperanza dio un paso atrás, con el alma desgarrada. Entonces, cuando estuviste con ella, no pudo terminar la frase. Era tu hija, Marcos. Él se cubrió el rostro con ambas manos. Lo sé, y por eso quiero morir. Esperanza se desplomó en una silla, llorando sin control.
La traición había pasado todos los límites imaginables. Y aún así, dentro del horror, una sola pregunta giraba en su mente. ¿Por qué Valentina volvió ahora? ¿Qué buscaba realmente? Porque si lo que quería era venganza, todavía faltaba el golpe final. Y lo peor estaba a punto de suceder. El amanecer encontró a Esperanza aún en el hospital, mirando a su hijo dormir. Daniel respiraba con dificultad, pero estaba vivo. Cada suspiro suyo era un recordatorio de que todavía había algo que proteger. Marcos, en cambio, era un fantasma. Sentado en un rincón, con la mirada perdida, repetía en silencio una oración sin fe. Esperanza ya no sentía rabia. Lo que tenía ahora era miedo. Miedo de lo que vendría, de lo que aún no sabía, porque Valentina no había terminado. A la mañana siguiente, Esperanza recibió un mensaje de un número desconocido. Ven sola al viejo taller de la familia González a las 7. Si no vienes, todos sabrán la verdad. El mensaje venía acompañado de una foto. Marcos y Valentina juntos dentro de un coche. Y una segunda imagen. Daniel en su cama del hospital. Esperanza comprendió que no tenía opción. Si no iba, Valentina destruiría lo que quedaba de su familia. Si iba, podría perderlo todo. Pero fue. El taller estaba abandonado hacía años. El viento colaba por los huecos del techo, arrastrando polvo y recuerdos. Esperanza entró con cautela. Valentina la esperaba. Llevaba una chaqueta negra, el cabello recogido y en la mano un sobre. Sabía que vendrías, dijo sin sorpresa. ¿Qué es lo que quieres, Valentina?, preguntó Esperanza agotada. ¿Dinero? ¿Venganza? ¿Qué te haría sentir en paz? Valentina sonrió con una tristeza que parecía sincera por primera vez. No hay paz para mí, Esperanza. Solo verdad. Le tendió el sobre. Esto contiene todo. Fotos, mensajes, confesiones, pruebas de lo que tu marido hizo y de lo que soy yo. Esperanza lo tomó con manos temblorosas. Dentro había una carpeta con documentos antiguos, el informe policial de la muerte de Julián, el certificado de adopción de Valentina, cartas escritas por Marcos y una grabación. Valentina encendió su teléfono y reprodujo el audio. Era la voz de Marcos años atrás. Sé que hice mal, pero la niña no puede quedarse sola. Si digo la verdad, me destruirán. La registraré como mía. Nadie tiene que saberlo. Esperanza cerró los ojos. Las lágrimas le corrían por las mejillas. Valentina se acercó. Ahora entiendes, ¿verdad? No vine solo por él, vine por ti también. Porque tú viviste una vida construida sobre una mentira. Esperanza la miró, con dolor sincero. ¿Y tú? Destruiste la tuya intentando destruir la mía. Valentina bajó la mirada. Por un instante pareció una niña perdida, no una vengadora. Solo quería que alguien me dijera que lo que me pasó no fue culpa mía, susurró. El silencio fue largo. Esperanza dio un paso adelante y contra toda lógica le tomó la mano. No fue tu culpa, Valentina, pero si sigues así, te vas a convertir en lo mismo que odias. Valentina tembló. Las lágrimas contenidas tanto tiempo finalmente cayeron. No puedo perdonarlo. No lo perdones, dijo Esperanza con calma, pero libérate. Eso no es perdón, es sobrevivir. Por un instante las dos se miraron sin odio. Solo dos mujeres rotas por los pecados de un mismo hombre. Pero ese momento se quebró cuando se escucharon sirenas a lo lejos. Valentina dio un paso atrás. Me seguiste. Esperanza negó con la cabeza. No, pero él lo hizo. Marcos apareció en la entrada jadeando con los ojos enrojecidos. Valentina, por favor, basta. Ella lo miró con un odio contenido. No me digas qué hacer, papá. El silencio fue absoluto. Esa palabra resonó como un disparo. Marcos cayó de rodillas. Perdóname, murmuró. No puedo cambiar lo que hice, pero puedo terminarlo aquí. Sacó de su abrigo una pistola vieja oxidada, la misma que había usado Julián. Apuntó al suelo con las manos temblorosas. No hagas esto, Marcos, gritó Esperanza corriendo hacia él. Valentina también avanzó, pero ya era tarde. Un disparo rompió el aire. El eco resonó durante segundos interminables. Cuando el humo se disipó, Marcos yacía en el suelo. Esperanza se arrodilló junto a él llorando con un dolor indescriptible. ¿Por qué, Dios mío? ¿Por qué así?, susurró. Valentina, pálida, retrocedió hasta apoyarse contra la pared. Por primera vez no tenía control, ni fuerza, ni propósito. Solo vacío. Esperanza levantó la mirada, con lágrimas y rabia mezcladas. ¿Estás satisfecha ahora?, preguntó con la voz quebrada. Valentina no respondió. Solo se llevó las manos al rostro y cayó de rodillas. Pasaron semanas. El funeral fue discreto. Daniel, aún débil, no entendía del todo lo que había pasado. Esperanza decidió no contarle todo. Algunas verdades solo destruyen. Valentina desapareció después del entierro. No dejó mensaje ni señal. Solo una carta dirigida a Esperanza. No sé si algún día podré perdonarme.
pero gracias por no odiarme cuando todos lo habrían hecho. Él pagó. Yo sigo pagando. Cuida de Daniel. Él no tiene la culpa de nada. Esperanza guardó la carta en silencio. Miró el cielo y pensó que el perdón no siempre era un acto de bondad. A veces era una forma de seguir respirando. Se acercó a la tumba de Marcos, dejó una flor y susurró: «No te perdono, pero te dejo ir». Y con eso dio media vuelta. El viento movió su cabello y por primera vez en mucho tiempo el peso sobre su pecho pareció más liviano. A veces el amor destruye, a veces la verdad libera. Y a veces el perdón no es para quien se fue, sino para quien aún sigue de pie. ¿Y tú tendrías el valor de perdonar? ¿Tú perdonarías?